Hola, mi nombre es Alejandro Ortiz, soy profesor de clarinete perteneciente a la Corporación Cultural de Puente Alto. En esta ocasión vamos a grabar el video número 11. Siguiendo con la línea del anterior video, en este video le vamos a mostrar una pieza muy importante y relevante en el repertorio del clarinete. En esta ocasión, nuestra pieza sería el concertino para clarinete y orquesta de Carl Maria von Weber. En este concertino es una pieza de la pieza clásica, ¿cierto?, del Carl Maria von Weber, en donde se ve un desarrollo ya muy importante del instrumento. Podemos darnos cuenta en el transcurso de la obra que les voy a presentar, donde ya el clarinete de a poco va tomando un mecanismo no de virtuosismo, pero para allá se va a encaminar. Después los conciertos que vienen de Carl Maria von Weber son muy interesantes y muy importantes en el repertorio del clarinete. Entonces, abordando la pieza esta, el concertino Opus 26 de Carl Maria von Weber, se presenta, tiene una estructura bien definida. Una presentación de la primera parte es un aria, es una interpretación, una parte muy melódica, muy interpretativa, que la está definiendo se empieza como un adagio. Aquí hay que tener mucha importancia en la entrada del concertino. Es muy importante tener en consideración la pronunciación de la primera nota que está escrita de una nada, que salga de una nada, es decir, que salga como de un aire sin que se note la punta de la lengua, muy suave. Y como les dije, es una parte muy interpretativa operática, porque Carl Maria von Weber también se caracterizaba por escribir óperas. Entonces aquí voy a mostrarles cómo es la primera parte, ¿cierto?, donde se expone la concertino en una forma operática. Esta es la parte introductoria. Luego aparece un tema gracioso, en donde también se expone para luego desarrollarlo. El siguiente sería el tema Allegretto gracioso. Luego siguen unos compases y aquí es lo que viene. Tenemos que estar muy atentos, tenemos que trabajar, como ya en alguna ocasión hemos mencionado, en grupos.
porque vienen pasajes de cuartina. Entonces, si nos concentramos en los grupos, probablemente va a ser el pasaje mucho más melódico, mucho más focalizado y mucho más ordenado. Siempre pensando en los grupos, siempre pensando cuando aparezcan cortinas en los grupos para coordinar bien los pasajes y seguir afirmando cada parte del pasaje. Continuamos, dijimos que la anterior era la presentación, ahora vendría la variación número 1. Si ustedes se van dando cuenta, va cada vez agregando nuevos elementos, crescendo, dinámicas, el registro agudo, articulaciones. Ahora viene la variación número 2, donde se agregan cuartinas y además tenemos bastante más articulaciones entre cuartinas. ¿Cierto? Ahí termina la variación número 2. Luego aparece dentro de esta obra una parte en donde se pone muy melancólico, muy íntimo, y de hecho dice violento. Pero aquí lo importante es entender que hay que mantener el ritmo. Está todo muy ordenado para que sea muy rítmico. Hay que tener internamente incorporado lo que es el ritmo. Aquí la obra aparece una parte ya donde, después de la melancolía, después del momento intenso, lento que vimos,
aparece un momento alegre, y de hecho está puesto alegro, en donde el clarinete empieza a mostrar más alegría, a mover más los deditos, porque aquí nos presenta de tal manera y con tanta energía esta parte que da ganas de incluso no de bailar, pero sí de mantener una actitud muy alegre, muy jocosa, por decirlo así, muy graciosa. Y esta parte sería la parte alegre, digamos, de alguna manera ya finalizando la obra, porque de aquí parte y se desarrolla hasta el final con este movimiento que es la parte final, como dije, alegro. Bueno, aquí le he mostrado la obra y ahora haremos un repaso para ir abordando cada parte de la obra. La vimos de un comienzo hasta el final. Si ustedes se dieron cuenta, tiene evoluciones muy interesantes. Como decíamos al comienzo, vamos a trabajar el comienzo. Es un comienzo muy importante y muy cadencioso y muy melódico, cantable, operístico. Como les dije al comienzo, la primera nota debe ser un aliento que sale de la nada sin que se note el ataque. Entonces, para eso nos concentramos en la columna de aire, la nota, pensemos en una F, diciendo F y sacando aire sin poner la lengua, solamente aire, y pensando en una F, F. Por eso, de nuevo, repitamos. La F, una F, F, diciendo F, F, F y aire. El comienzo es muy importante que sea así. Si es un comienzo pronto, sin esa regularidad, esa gradualidad del silencio, crescendo, no está bien logrado. Luego seguimos avanzando unos compases y vamos a tener un intervalo muy amplio. Aquí tenemos que conducir, ¿se acuerdan de los intervalos?
tenemos que conducir la columna de aire hacia el sonido agudo y manteniendo la calidad de sonido. Grave, estamos en fuerte y agudo piano. Mantenemos la columna de aire y la cantidad que sale la controlamos, pero siempre apoyando con el diafragma. Mantengo la embocadura y la columna de aire sólida. Seguimos avanzando, luego se repite un intervalo gigante nuevamente, pero con otra nota, mi grave. Siempre cantable, bien cantable. Seguimos avanzando, luego viene este motivo. Cantable, se repite fuerte y luego piano, pero en el piano hay que estar atento porque tenemos una nota blanca que nos llama que nos señala que conduzcamos hacia una cuartina. En el mismo temita de 2 compases se repite, pero en piano. Conducir. Ir con la nota, con la columna de aire, ¿de acuerdo? Seguimos avanzando y nos vamos a ir al tema para abordar las cuartinas que aparecen en el tema. Me refiero a esto. Tenemos que conducir, como dije delante, en grupos. Conducir hacia la primera de cada cuartina. Estoy exagerando un poco para que usted aprenda la técnica del grupo. Y luego después, sin exagerar el grupo, lo tocamos. ¿Se fijan? Entonces, primero trabajar en grupos. Lo mismo subiendo la escala. Después, siempre en grupos. Y bajamos. Siempre en grupos, siempre en grupos. Acuérdense, por favor. Seguimos avanzando en la obra, en donde vamos a ir directamente, la variación 1, el tema es bien claro. Conducir, siempre conducir. Siempre conducir. Luego avanzamos. Segunda vez, pero en la segunda vez aparece este motivo. Ahí, conducir. Seguimos avanzando y vamos a pasar a la variación número 2. Aquí en la variación número 2 tenemos que estar atentos a las articulaciones que nos presentan. La lengua tenemos que ponerla muy livianita, porque si se pone pesada, y la punta, si se pone pesada y no con punta, es muy probable que el staccato nos salga liviano. Todo eso es con la lengua liviana. Y lo mismo que dije al comienzo, tenemos que respetar los grupos. Yo recomiendo, por favor, siempre y sugiero que lo estudien lento, con las mismas articulaciones, pero lento. Esta variación número 2 es básicamente eso, articulaciones, staccatos livianitos y estudiar en grupos. Muy similar a lo que apareció en el tema de las cuartinas. Siempre en grupos. Y las articulaciones que sean livianitas. Seguimos avanzando, nos va ahora a aparecer, como les dije yo, el tema íntimo, grave, più lento, en donde aquí tenemos que estar atentos al ritmo. Tenemos escrito negra con 2 puntos, semicorchea y blanca.
La semicorchea ya debemos tenerla presente dentro de nosotros. Pa, 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 pam. Preciso, preciso, preciso. ¿Y cómo yo logro esa precisión? Pensando, ahora tocaré la cuartina. Pa, 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 pam. Entonces, eso que sirve de referencia. No está escrito eso, pero yo lo voy a tener como referencia rítmicamente para tener clarito la semicorchea que tiene que resolver. Entonces, ahora toco pensando en lo que acabo de tocar. Pensando en lo que acabo de tocar. Pa, 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 pa. Ahora voy a tocar lo que está escrito en la partitura. Y acá lo que viene, conducir. Se fijan, todo cantable. Este intervalo, sol, do, cantable. Y mantener la presión del aire en el diafragma. Respiro. Y aquí aparece nuevamente el tema del inicio de esta parte, pero con un crescendo hacia un acento. Por favor, siempre hasta el final de la nota blanca con punto, mantener la conducción del diafragma, columna de aire, por favor, no decaer. Si no está escrito disminuyendo, por favor, no decaer, porque eso no es la idea. La música se mantiene hasta ahí, hasta el final, hasta cuando está indicado. Seguimos avanzando y vamos a pasar al allegro. Entonces decíamos, la alegría, jocoso, alegre, gracioso. Y aquí también aparecen nuevamente los grupos, ¿cierto? Se presenta en corcheas muy, muy simple. Aquí ya aparecía una parte que nos está señalando lo que viene más adelante. Y aquí tenemos que concentrarnos en los grupos. Se presenta el motivo en fuerte y luego en piano. Yo estoy exagerando un poco el grupo. El grupo sería la primera de cada de cada seisillo, la más importante, donde yo me voy a apoyar. Grupos. En este pasaje tenemos que estar atentos a lo siguiente. Bueno, decíamos grupo, ¿cierto? Y lo que viene dice 9 y 10. Tenemos que estudiar de tal manera que dividamos primero cuando estudiemos lento, 1, 2, 3, en tresillos, el 9, primer tiempo. Y segundo tiempo, 2 tresillos y una cuartina. Entonces sería en semicorchea, en semicorchea, en la corchea dividida en este caso en 6 corcheas por tiempo. Eso es lento para empezar a estudiarlo. Yo también sugiero en este movimiento alegro revisarlo muy, muy lento. Dividir el compás en 6 corcheas para esta parte tenerla controlada y organizada de esa forma. Ahí yo estoy haciéndolo muy lento, empezando en la corchea.
dividida en 6 corcheas por compás. Y ahora en 2. ¿Cierto? Y seguimos avanzando para ya ir terminando. Y acá aparece una parte interesante dentro de esta última parte del allegro, que es un cantabile expresivo, con pasiones, dice ahí. ¿Se fijaron? Yo planteé, se propuso el tema y luego se fue desarrollando y terminó. Y ahora aparece el mismo tema, pero suave. Y aquí empieza ya a aparecer nuevamente a prepararnos para finalizar la obra. Creciendo. Y aquí ya la orquesta prepara al clarinete para que se desarrolle y finalice la obra. Atención aquí, las articulaciones, con foco, con energía. El pasaje anterior está considerado, adrede le puso el compositor, acento en cada parte, en cada seisillo. A propósito, ¿se fijan? Y lo que viene, lo mismo que anteriormente, tenemos que considerar la subdivisión interna. Tenemos corchea, después 6 y luego vienen 10. Aquí tenemos que subdividir 4, 4, 3, 3 y 4. Lo mismo anteriormente. Esas 10 las dividimos. Esto está tocado rápido como debe ser, pero ustedes lo subdividen. Ta, taca, taca, en corcheada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Pam, pa, taca, pa, rápido, 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 taca, taca, tam. Entonces, estudienlo por favor. Nuevamente, como les dije al comienzo, en estas secciones, subdivídenlas a 6 corcheas por compás, lento. Y eso le va a dar un orden muy, muy preciso. Y finalmente terminamos lo mismo con pasaje de cuartina, pero siempre acentuado. Claro, ahí yo lo hice un poco más lento, pero la idea es que ustedes sepan que si nos coordinamos con la semicorchea, en este caso con la corchea, va a ser siempre muy ordenado. ¿Mm? Siempre terminar arriba con la dinámica. Bueno, esta fue una muestra del concertino de Carl Maria von Weber, opus 26, para clarinete y orquesta. Espero que pueda ser un motivante para ustedes para que aborden esta pieza con todas estas sugerencias y que ustedes puedan disfrutar de esta música. Entonces nos vemos en un nuevo video y a seguir disfrutando del clarinete, que es un instrumento tan hermoso.